La llanura de Castilla no perdona a nadie. Ni a los vivos, ni a los muertos. Es una extensión de tierra dura, quebrada por el frío, donde el horizonte se disuelve en una negrura absoluta cuando cae el sol. No hay luna esta noche. Solo hay viento. Un viento seco, cortante, que baja desde las sierras y arrastra polvo y recuerdos antiguos. En medio de esa nada inmensa, una procesión se detiene. No es una caravana de mercaderes. No es un ejército en marcha. Es una cicatriz de fuego en la oscuridad. Cientos de antorchas crepitan luchando contra el aire helado, proyectando sombras largas y deformes sobre la tierra estéril. El silencio debería ser total, pero se escucha el murmullo de los rezos. Monjes. Soldados. Nobles que tiemblan bajo sus capas de lana gruesa, no solo por el frío, sino por el miedo. Miedo a lo que están viendo. Miedo a la figura que comanda esta marcha fúnebre. En el centro de la comitiva, un carruaje negro, pesado, cubierto de terciopelo y oro, descansa inmóvil. Los caballos resoplan, inquietos, golpeando el suelo con sus cascos, como si sintieran que la carga que llevan no pertenece a este mundo. Una mujer desciende. Viste de luto riguroso, una sombra sobre otra sombra. Su rostro está pálido, casi traslúcido, con ojeras profundas que parecen manchas de tinta sobre un pergamino viejo. Sus ojos, sin embargo, arden. Tienen el brillo febril de quien lleva demasiados días sin dormir, de quien ha visto cosas que la mente humana prefiere olvidar. Es Juana, la reina propietaria de Castilla. La mujer más poderosa de la cristiandad sobre el papel, y sin embargo, la mujer más sola sobre la faz de la tierra. Ignora a los nobles que la miran con lástima y espanto. Ignora al viento que le azota la cara. Camina hacia el ataúd que transportan. Es un ataúd magnífico, digno de un emperador, pero para ella es solo una caja que la separa de su obsesión. Con un gesto de su mano, ordena que lo abran. Los sirvientes dudan. Se miran entre ellos. El olor. El terrible olor dulce y penetrante de la muerte ha comenzado a filtrarse a través de la madera y el plomo. Pero nadie le dice que no a la reina. Todavía no. La tapa se levanta. El aire se llena de una mezcla nauseabunda de incienso, hierbas aromáticas y carne en descomposición. Allí yace Felipe. El hombre al que llamaron el Hermoso. Ahora su belleza es una máscara de cera derretida, una burla grisácea de lo que fue. Pero Juana no ve la putrefacción. No ve la piel hundida ni los labios retraídos. Ella ve al amor de su vida. Se inclina sobre el cadáver, sin asco, sin dudarlo, y besa sus pies fríos. Acaricia sus manos yertas. Le susurra palabras que nadie más puede escuchar, promesas de lealtad eterna, reclamos de celos que la muerte no ha podido apagar. Desde la distancia, los hombres la observan. Escriben cartas. Murmuran. Dicen que ha perdido el juicio. Dicen que el dolor le ha devorado la mente. Pero se equivocan. Lo que vemos en estos campos helados de Torquemada no es locura. Es el resultado final de una obra maestra de ingeniería política. Juana no nació loca. Juana fue sistemáticamente destruida. Fue la pieza sobrante en el tablero de ajedrez de tres hombres ambiciosos. Su padre, Fernando el Católico, que quería su reino. Su esposo, Felipe el Hermoso, que quería su corona. Y su hijo, Carlos, que quería su imperio. Esta no es la historia de una mujer que perdió la razón por amor. Esta es la historia de una mujer cuerda, inteligente y capaz, que fue empujada al abismo por los hombres que debían protegerla. Una conspiración de silencio, encierro y traición que duraría medio siglo. Bienvenidos a la verdadera historia de Juana. Bienvenidos a la oscuridad.
Antes de adentrarnos en la oscuridad de Tordesillas y desvelar los secretos que la historia oficial ha intentado ocultar bajo capas de polvo y mentiras, quiero darte la bienvenida, como siempre, a Historia Mundial para Dormir. Y si tienes un momento, antes de acomodarte y relajarte, tómate un instante para darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es la antorcha que nos permite seguir explorando estos rincones olvidados del pasado. Y cuéntame en los comentarios, desde donde nos estás escuchando esta noche y qué otras historias de traición y misterio les gustaría que desarrollemos en el futuro. Ahora, volvamos al frío de Castilla. Para entender el final, para entender ese beso macabro en un campo helado, debemos volver al principio. Debemos viajar hacia atrás en el tiempo, lejos de la muerte, hacia un momento donde todo parecía posible, aunque las sombras ya estaban esperando. Imagina el año 1496. Juana tiene 16 años. Es la tercera hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. No estaba destinada a reinar. Delante de ella había hermanos y sobrinos que debían heredar las coronas de Castilla y Aragón. Juana era, en ese momento, una pieza de cambio. Una moneda de oro diplomática para forjar alianzas. Y el destino elegido para ella era Flandes. El norte. La corte de los Habsburgo. El viaje hacia su nueva vida comienza con un presagio de desastre. La flota que parte desde el puerto de Laredo es inmensa. 130 barcos. Una ciudad flotante de madera y velas destinada a llevar a la infanta a su boda con el archiduque Felipe. Pero el mar Cantábrico no entiende de realeza. Una tormenta brutal dispersa la flota. Barcos que se hunden, provisiones que se pierden, marineros que son tragados por el abismo gris del agua. Juana llega a la costa de los Países Bajos no como una princesa triunfante, sino como una superviviente. Empapada, enferma, habiendo visto la muerte de cerca. Y el recibimiento es aún más frío que el mar. Felipe no está allí para recibirla. El hombre con el que debe casarse, el hombre por el que ha cruzado un océano hostil, está ocupado en otros asuntos, visitando otras ciudades, ignorando deliberadamente la llegada de su futura esposa. Es el primer golpe. La primera grieta en el cristal. Juana entra en un mundo que es el opuesto exacto de la Castilla en la que creció. Piensa en la corte de su madre, Isabel la Católica. Un lugar de austeridad, de muros de piedra desnuda, de rezos constantes, de una moralidad rígida como el hierro. En Castilla, el lujo se miraba con sospecha. La vida era un valle de lágrimas, un tránsito serio hacia el cielo. Pero Flandes es un estallido de color y pecado. Las ciudades flamencas son ricas, ruidosas, vibrantes. Malinas, Gante, Bruselas. Los palacios no son fortalezas defensivas, son mansiones de placer. Hay tapices que cubren cada centímetro de pared con escenas de caza y mitología pagana. La comida es abundante, especiada, excesiva. El vino corre como agua. Las mujeres de la corte visten escotes pronunciados, ríen alto, participan en los banquetes junto a los hombres. Para Juana, criada en el silencio conventual de la corte española, esto es un choque sensorial abrumador. Es como aterrizar en otro planeta. Y en el centro de este torbellino de colores y excesos, está él. Felipe. Tienen razón al llamarlo el hermoso. Es un hombre de una belleza física innegable, casi insultante. Alto, de cabello claro, ojos vivaces, atlético. Es el príncipe de los cuentos de hadas hecho carne. Pero detrás de esa fachada dorada, se esconde un vacío. Felipe es un narcisista de manual. Es vanidoso, superficial, adicto a la adulación y, sobre todo, manipulador. Ve a las personas como objetos. Y Juana es su nuevo objeto. El primer encuentro entre ambos rompe todo el protocolo.
Se ven en la ciudad de Lier. La atracción física es instantánea, casi violenta. Juana, que ha vivido reprimida bajo la estricta vigilancia de su madre, se siente deslumbrada por este hombre que parece un dios nórdico. Felipe, por su parte, ve a una joven hermosa, intensa, quizás demasiado intensa para su gusto, pero útil. La pasión se enciende tan rápido que Felipe, impaciente y caprichoso, ordena que los casen allí mismo, esa misma tarde, para poder consumar el matrimonio de inmediato. No esperan a las celebraciones oficiales. No esperan a la pompa y el boato. Quieren la carne. Y así comienza la trampa. Porque lo que Juana interpreta como un amor arrebatador, para Felipe es solo una conquista más, un apetito momentáneo que debe ser saciado. Para ella, esa noche marca el inicio de una devoción absoluta. Para él, es solo el comienzo de una rutina. Los primeros meses en Flandes son una mezcla confusa de éxtasis y soledad. Juana se entrega a su matrimonio con una intensidad que asusta a los flamencos. En la corte de Borgoña, el amor conyugal se considera algo burgués, casi de mal gusto. Los matrimonios son contratos políticos y el placer se busca fuera, con amantes. Pero Juana no entiende esas reglas no escritas. Ella quiere a su marido. Lo quiere solo para ella. Lo quiere todo el tiempo. Y Felipe se aburre. Se aburre rápido. La intensidad de Juana le agobia. Su seriedad castellana le molesta. Empieza a volver a sus viejas costumbres. Las fiestas hasta el amanecer. Las cacerías que duran días. Y las mujeres. Sobre todo las mujeres. Felipe no se esconde. ¿Por qué habría de hacerlo? Es el señor de estas tierras. Es joven, es hermoso y es poderoso. Las damas de la corte se disputan su atención y él se deja querer, paseándose ante los ojos de su esposa con la arrogancia de quien se sabe intocable. Aquí es donde empieza la verdadera tortura psicológica. Juana está sola. Totalmente sola. Sus damas de compañía castellanas, las pocas amigas que trajo de su tierra, son despedidas o alejadas por orden de Felipe, que no quiere espías españoles en su cama. Le quitan su dinero. Le restringen el acceso a sus propios fondos. La aíslan. Juana se encuentra en un palacio laberíntico, rodeada de gente que habla un idioma que ella apenas empieza a comprender, bajo la mirada burlona de una corte que la ve como una extranjera rígida y celosa. Los celos de Juana se vuelven legendarios, pero no son locura. Son la reacción lógica de una mujer enamorada que está siendo humillada públicamente día tras día. Imagina la escena. Un banquete en el gran salón de Bruselas. Cientos de velas iluminan las mesas cargadas de faisanes, jabalíes y frutas exóticas. La música de laúdes y flautas llena el aire. Juana está sentada en la mesa principal, rígida, con su vestido oscuro de terciopelo español, intentando mantener la compostura. A su lado, la silla de Felipe está vacía. Él está en el otro extremo del salón, riendo con una condesa rubia, susurrándole al oído, tocándole la mano. Todos lo ven. Todos miran de reojo a la reina. Algunos sienten lástima. La mayoría siente desprecio. Se ríen de la española. Juana siente que la sangre le hierve. El aire se vuelve denso, irrespirable. Cada risa de su marido es una puñalada. Cada mirada de la corte es un latigazo. Cuando finalmente estalla, cuando grita, cuando exige respeto, Felipe no se disculpa. No. Él hace algo mucho más cruel. Él la mira con una calma helada, levanta una ceja y les dice a todos: miradla. Está alterada. No se encuentra bien. Empieza a construir la narrativa. La llama histérica. La llama desequilibrada. Le dice que se imagina cosas.
Le dice que está loca por pensar que él la engaña, incluso cuando el perfume de otra mujer todavía está impregnado en su ropa. Es luz de gas. Es una tortura psicológica refinada ejecutada por un maestro de la manipulación. Felipe utiliza el sexo como arma de control. Cuando Juana es dócil, cuando se calla y acepta sus humillaciones, él la premia con su presencia en el lecho conyugal. Cuando ella reclama, él la castiga con la indiferencia, cerrando la puerta de su habitación, dejándola sola en la oscuridad de sus aposentos, escuchando los pasos de él alejándose por el pasillo hacia otra cama. Juana, adicta a él, desesperada por una migaja de afecto, empieza a marchitarse. Deja de comer. Deja de cuidarse. Pasa las noches en vela esperando que él vuelva. Y cada vez que él vuelve, el ciclo se repite, más tóxico, más destructivo. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. Mientras Juana se consume en Flandes, en España la muerte empieza a despejarle el camino al trono. Sus hermanos mueren. Sus sobrinos mueren. Una sucesión de tragedias familiares que golpea a los reyes católicos y que, de repente, convierte a Juana, la desequilibrada, la extranjera, en la heredera universal de las coronas de Castilla y Aragón. La noticia llega a Flandes como un trueno. Juana ya no es solo la esposa molesta del archiduque. Ahora es la futura reina de España. Y Felipe. Felipe ve la oportunidad de su vida. Sus ojos brillan, pero no por orgullo hacia su esposa, sino por codicia. Ya no ve a una mujer a la que desprecia. Ve una corona. Ve poder. Y sabe, con la certeza fría de un depredador, que para conseguir ese poder, no necesita a Juana a su lado como igual. Necesita anularla. Necesita que el mundo crea que ella es incapaz de gobernar. Necesita que la locura de Juana deje de ser un rumor de palacio y se convierta en una verdad de Estado. El viaje de regreso a España para ser jurados como herederos es tenso. Cruzan Francia en pleno invierno. El frío es un compañero constante, pero el frío más intenso está dentro del carruaje real. Felipe ya está conspirando. Se reúne con consejeros, envía cartas secretas. Juana lo intuye. Ella no es tonta. Tiene la inteligencia política de su madre, Isabel, aunque esté nublada por la obsesión emocional. Sabe que su marido la ve como un estorbo necesario. Al llegar a Castilla, el choque es brutal. Isabel la católica, vieja, enferma y cansada, recibe a su hija. Y lo que ve le rompe el corazón. No ve a la infanta digna que envió hace años. Ve a una mujer demacrada, nerviosa, que apenas puede apartar la vista de su marido, que tiembla si él no está cerca. Isabel intenta hablar con ella, intenta hacerle ver la realidad, intenta prepararla para ser reina. Tú eres Castilla, le dice. Él es solo tu consorte. Pero Juana no escucha. Para ella, Castilla es una carga. El poder es una abstracción. Lo único real, lo único que le importa, es Felipe. Y Felipe lo sabe. En Toledo, ante las cortes, Felipe despliega todo su encanto. Sonríe a los nobles, promete favores, se muestra galante y sensato. Mientras tanto, provoca a Juana en privado para que ella estalle en público. Y ella cae en la trampa. Una y otra vez. Gritos en los pasillos, escenas de celos ante los embajadores. Cada rabieta de Juana es un punto más para Felipe. ¿Lo veis? Parece decir su mirada a los nobles castellanos, es imposible tratar con ella. Yo tendré que hacerme cargo. La situación llega a un punto de quiebre cuando Felipe, aburrido de la austeridad española y alegando incomodidad, anuncia que se vuelve a Flandes. Deja a Juana en España, embarazada, sola con su madre moribunda. Es el abandono definitivo. Juana enloquece de dolor. No le importa la corona, no le importa su madre enferma.
Quiere irse con él. Intenta salir del castillo de la Mota en Medina del Campo. Es una noche de noviembre, gélida y oscura. Los guardias tienen órdenes de no dejarla salir. El obispo Fonseca intenta razonar con ella. Pero Juana es una fuerza de la naturaleza. Se planta ante las rejas del castillo, gritando, exigiendo que le abran. Pasa toda la noche allí, a la intemperie, agarrada a los barrotes de hierro, desafiando el frío y la vergüenza. La gente del pueblo la ve. Los rumores corren como la pólvora. La reina está loca. La reina grita a la luna. Nadie entiende que no es locura clínica, es la desesperación de una adicta a la que le han quitado su droga. Es el grito de una mujer que sabe que, sin él, está a merced de lobos aún peores. Finalmente, Isabel muere. El año 1504 marca el fin de una era y el comienzo del caos. En su testamento, Isabel deja claro que Juana es la reina. Pero añade una cláusula maldita, una frase que será la condena de su hija. En caso de que la reina no quiera o no pueda gobernar, regirá el rey Fernando. Esa pequeña frase, no pueda, abre la puerta del infierno. Ahora hay dos depredadores en escena. Felipe, el esposo, que reclama la corona en nombre de su mujer incapaz. Y Fernando, el padre, el viejo zorro político, que no quiere soltar el poder de Castilla y que argumenta que su hija está demasiado enferma para reinar. Juana está en medio. Sola. Huérfana de madre, abandonada por su esposo, acechada por su padre. Es una reina en un tablero donde todos quieren comerse a la reina. Felipe regresa a España, pero esta vez viene con un ejército. Viene a reclamar lo que cree suyo. Fernando sale a su encuentro, no con armas, sino con astucia. Los dos hombres, suegro y yerno, se reúnen en una ermita perdida en el bosque, cerca de Remesal. Juana no está invitada. Se decide su destino sin ella. En esa reunión secreta, entre sombras y susurros, se firma el pacto más infame de la historia de España. Fernando, el padre, vende a su hija. Reconoce que Felipe tiene razón, que Juana no está en sus cabales, que es inestable. Acuerdan apartarla. Acuerdan encerrarla. Fernando se retira a Aragón, dejando Castilla en manos de Felipe, a cambio de que se mantenga la farsa de la incapacidad de Juana. Los hombres se han puesto de acuerdo. La mujer molesta, la dueña legítima, ha sido borrada del mapa político con una firma en un papel. Pero el destino, una vez más, es cruel y caprichoso. Felipe consigue lo que quería. Es rey. Tiene el poder. Tiene a Juana controlada. Pero su triunfo es efímero. Apenas unos meses después de tomar el poder, en la ciudad de Burgos, después de un partido de pelota, Felipe bebe agua helada. Cae enfermo. Unas fiebres misteriosas. Un dolor agudo en el costado. Los médicos le sangran, le purgan, pero no hay remedio. El hermoso, el invencible, el hombre que manipuló a todos, se muere. Y aquí volvemos al principio. Al momento en que el mundo de Juana se rompe definitivamente. La muerte de Felipe no la libera. Al contrario, la hunde en un pozo sin fondo. Porque a pesar de todo, a pesar del maltrato, de la indiferencia, de la conspiración, ella lo amaba con una violencia que desafiaba a la razón. Juana se niega a separarse del cuerpo. No permite que lo entierren en Burgos. Decide llevarlo a Granada, al Panteón Real, cruzando media España. Comienza la procesión eterna. El cortejo de las sombras. Viajan solo de noche, porque dice Juana que una viuda que ha perdido la luz de su alma no debe exponerse a la luz del sol. Atraviesan pueblos y aldeas en silencio. Los campesinos se persignan al ver pasar el carruaje negro. Ven a la reina caminando al lado del ataúd,
vigilando que ninguna otra mujer se acerque, ni siquiera muerta. La ven abrir la caja en medio de los campos, bajo la luz de las antorchas, para asegurarse de que él sigue ahí. El olor es insoportable, pero ella no se aparta. Es la imagen gótica por excelencia. Amor y muerte entrelazados en una danza macabra. Pero no nos dejemos engañar por la leyenda romántica. Mientras Juana vaga por los campos de Castilla con un cadáver, la trampa se cierra. Su padre, Fernando, regresa. Ya no tiene a Felipe como rival. Ahora solo queda Juana. Y Juana, con su comportamiento errático, con su luto obsesivo, le está dando la excusa perfecta. Ya no hace falta conspirar en secreto. La locura de la reina es un espectáculo público. El cortejo se detiene en Tordesillas, un pequeño pueblo amurallado junto al río Duero. Hay un palacio allí, o mejor dicho, una fortaleza. Un lugar de muros altos y ventanas pequeñas. Fernando le dice a su hija que descansarán allí un tiempo, que es solo una parada, que pronto seguirán hacia Granada. Juana, agotada, rota, confía. Entra en Tordesillas llevando el cuerpo de su esposo. Esa procesión no es solo un traslado. Es un descenso a los infiernos en vida. Imaginen la escena durante esos meses interminables. No estamos hablando de un viaje de un par de días. Estamos hablando de una reina que detiene el tiempo. La comitiva se queda varada en lugares perdidos, como el pequeño pueblo de Torquemada. Allí, la reina ordena detenerse. No porque esté cansada, sino porque el mundo exterior le resulta hostil. Los nobles y los soldados se desesperan. El invierno castellano muerde con una ferocidad que no respeta rangos ni títulos. Las provincias que hacían. La gente de la corte, acostumbrada a las sábanas de hilo y al vino caliente, ahora duerme en graneros, en el suelo duro, envuelta en mantas húmedas. Empiezan a enfermar. Tosen. La fiebre se propaga entre los vivos mientras la reina solo tiene ojos para el muerto. Pero nadie se atreve a contradecirla. Porque en sus ojos hay un brillo de autoridad fanática que paraliza. Hay un episodio que ilustra perfectamente la supuesta locura que, en realidad, es una coherencia celosa llevada al extremo. Una noche, la comitiva busca refugio en un convento. Los monjes salen a recibirlos, las antorchas iluminan los muros de piedra. Parece un lugar seguro y cálido para descansar. Pero entonces, Juana se entera de algo que la hace detener todo el carruaje. Es un convento de monjas. Hay mujeres allí. Mujeres vivas. Mujeres que respiran. El celo de Juana trasciende la muerte. Su lógica es implacable. Si en vida no permitía que ninguna mujer se acercara a Felipe por miedo a la traición, en la muerte, cuando él está indefenso y no puede rechazar a nadie, mucho menos lo permitirá. Ordena dar media vuelta inmediatamente. Obliga a toda la corte, a los embajadores, a los clérigos y a los soldados, a acampar en medio del campo raso, bajo la helada nocturna, lejos de las tentaciones del convento. Allí, bajo las estrellas indiferentes, Juana hace que los guardias de su confianza, los llamados monteros de Espinosa, rodeen el ataúd con las espadas desenvainadas. Nadie puede acercarse. Ella vigila la caja como un dragón custodia su oro. Rompe el protocolo, rompe la comodidad, rompe la lógica política, todo para proteger una posesión que ya no existe. Y mientras ella vigila el cadáver, los hombres que la rodean vigilan su caída. Envían mensajeros veloces a su padre. Venid pronto, escriben. La reina ya no habita en este mundo. Y Fernando llega. El reencuentro entre padre e hija es una obra maestra de la hipocresía política. Ocurre en Tórtoles. Juana lleva meses esperándolo, creyendo que su padre viene a salvarla, a ayudarla a gobernar, a consolarla.
Cuando ve a Fernando el Católico acercarse a caballo, rodeado de su propia guardia, Juana siente un alivio inmenso. Desmonta, corre hacia él. Fernando, el hombre de hielo, el estratega supremo, desmonta con calma. La abraza. Pero no es el abrazo de un padre que consuela a una viuda. Es el abrazo de un carcelero que asegura a su prisionero. La mira a los ojos y, con una suavidad aterradora, le dice lo que ella necesita escuchar. No le discute. No le reprocha el ataúd. No le grita por el espectáculo. Simplemente asiente. Le sigue la corriente. Le dice que ella necesita descansar. Que Castilla es demasiado pesada para sus hombros cansados. Le sugiere un retiro. Un lugar tranquilo, alejado de las intrigas de la corte, donde pueda llorar a su esposo en paz, donde nadie la moleste. Le habla de Tordesillas. No lo describe como una prisión. Lo describe como un santuario. Un palacio real donde ella será la única señora. Juana, agotada por la vigilancia constante, por el insomnio y por el dolor, cede. Confía en la única figura masculina que le queda. No ve la trampa. No ve que su padre ya ha firmado los documentos para tomar el control total del reino. No ve que, para Fernando, ella ya no es Juana, su hija. Es la reina propietaria, un obstáculo legal que debe ser archivado en un estante de piedra. El último tramo del viaje hacia Tordesillas se hace en un silencio sepulcral. Ya no hay discusiones. Fernando ha tomado el mando. La comitiva avanza rápido ahora, como si quisieran esconder un secreto vergonzoso antes de que salga el sol. Cuando los muros de Tordesillas aparecen en el horizonte, recortados contra un cielo plomizo, no parecen un palacio. Parecen una boca de piedra lista para tragar. El río Duero corre a sus pies, un caudal oscuro y revuelto que murmura historias de ahogados. La ciudad es pequeña, compacta, una fortaleza natural. El carruaje cruza el puente. Las ruedas de madera retumban sobre los adoquines, un sonido hueco que rebota en las paredes de las casas cerradas a cal y canto. La gente del pueblo se asoma por las rendijas de las ventanas. No salen a vitorear. Tienen miedo. Han oído las historias. Han oído que la reina trae la muerte consigo. Ven pasar el carruaje negro y se persignan. Llegan al Palacio Real. No es el alcázar lujoso de Sevilla ni la Alhambra de Granada. Es un edificio sobrio, funcional, pegado al convento de Santa Clara. Es un lugar diseñado para la clausura, no para el gobierno. Fernando ayuda a bajar a su hija. Con gestos suaves, la guía hacia la entrada. Los sirvientes bajan el ataúd de Felipe. Juana se asegura de que entre con ella. Es su única condición. Si él entra, ella entra. Y así, cruzamos el umbral. El aire dentro del palacio está viciado, quieto, como si llevara siglos esperando este momento. Juana da unos pasos hacia el interior del salón principal. Mira a su alrededor. Es oscuro. Es silencioso. Es perfecto para su luto. Se gira para agradecer a su padre. Pero la mirada de Fernando ha cambiado. Ya no hay suavidad fingida. Hay una frialdad pragmática. Se despide de ella con una formalidad breve. Da media vuelta y sale. Lo que Juana no sabe, mientras las puertas de madera y hierro se cierran a sus espaldas con un estruendo definitivo, es que nunca más volverá a salir. El sonido de los cerrojos deslizándose desde el exterior es el punto final de su vida libre. Tordesillas no es un refugio. Es una tumba. Y ella acaba de entrar en ella viva. El cortejo ha terminado. El encierro comienza. Pero en la oscuridad de ese palacio, entre las sombras que se alargan por los pasillos de piedra, Juana no estará sola. Los demonios de su mente,
y los demonios de carne y hueso que la vigilan están a punto de comenzar un nuevo acto en esta tragedia. Porque si pensaban que Juana la loca se iba a desvanecer en silencio, no conocían la fuerza de la sangre de los Trastámara. La verdadera pesadilla apenas está empezando. El tiempo en Tordesillas no es lineal. No avanza hacia adelante como en el resto del mundo. Aquí, detrás de los muros de adobe y ladrillo, el tiempo es un círculo vicioso. Es una gota de agua que cae, una y otra vez, sobre la misma piedra, durante 46 años. Imagina despertar cada mañana y ver el mismo techo de vigas oscuras. Imagina mirar por la misma ventana estrecha y ver siempre el mismo río, el Duero, fluyendo indiferente, llevándose la vida hacia un mar que tú nunca volverás a ver. Para Juana, el palacio se convierte en un universo comprimido. Su mundo ya no es el vasto imperio español donde nunca se pone el sol. Su imperio ahora se mide en pasos. 10 pasos de la cama a la ventana. 20 pasos de la ventana a la puerta cerrada. Y más allá de la puerta, el silencio. O peor aún, el sonido de los cerrojos. Los primeros años del encierro son una batalla de voluntades. Fernando el Católico, su padre, ha dejado instrucciones precisas. La reina no debe saber nada. No debe saber qué pasa en la corte, no debe recibir cartas, no debe hablar con nadie que no sea de absoluta confianza. El objetivo es borrarla. Convertirla en un fantasma antes de que muera. Y para ejecutar esta tarea, Fernando designa a un carcelero. Un hombre cuyo nombre debería estar escrito con sangre en los libros de historia. Luis de Ferrer, y más tarde, el infame Marqués de Denia. Estos hombres no son meros guardianes. Son torturadores del alma. Tienen el control absoluto sobre la vida de la reina. Deciden cuándo come, cuándo duerme y si tiene luz o no. Hay temporadas en las que Juana vive en la oscuridad absoluta. Le niegan las velas. Dicen que es por austeridad, pero es mentira. Es para desorientarla. Para que pierda la noción del día y la noche. Para que su mente, privada de estímulos, empiece a devorarse a sí misma. Juana intenta resistir. Y aquí es donde la historia oficial la llama loca, pero nosotros debemos ver la rebeldía. ¿Qué hace una reina a la que le han quitado todo poder? Y usa su cuerpo como campo de batalla. Juana deja de comer. Huelgas de hambre que duran días. Se niega a bañarse o a cambiarse de ropa como protesta porque no le dejan ir a misa. Los cronistas de la época escriben con horror. La reina está sucia, la reina duerme en el suelo. No entienden que es un acto político. Es la única forma que tiene de gritar no, en un mundo que la obliga a decir sí. Pero no está sola en su miseria. Y este es el detalle más cruel y tierno de esta etapa. Juana entra en la prisión con una niña. Su hija menor, la infanta Catalina. La niña nació poco después de la muerte de Felipe y ha crecido entre lutos y viajes fúnebres. Ahora, Catalina es la única compañera de celda de su madre. Imagina la infancia de esa niña. No hay juegos en los jardines, no hay bailes, no hay otros niños. Su mundo es una habitación en penumbra y una madre que vive obsesionada con el recuerdo de un hombre muerto. Catalina crece viendo a su madre hablar con las sombras. La ve llorar durante horas. La ve golpear las paredes. Y sin embargo, se adoran. Son dos náufragas aferradas a la misma tabla en medio del océano. Juana protege a Catalina con una ferocidad animal. No deja que los carceleros se le acerquen demasiado. Teme que se la roben. Teme que le hagan lo mismo que a ella. La niña se convierte en su luz, su única conexión con la realidad,
el único ser vivo que la mira con amor y no con lástima o cálculo. Desde su ventana, Juana puede ver el convento de Santa Clara. Sabe que allí, en una cripta provisional, descansa el cuerpo de Felipe. A veces pasa horas mirando hacia esos muros, imaginando que él la llama. Los guardias informan de esto a la corte. Dicen que la reina habla con el espíritu de su marido. Usan su dolor para justificar su encierro. Es por su bien, dicen. Está demasiado perturbada para gobernar. Es la mentira perfecta. Mientras Juana se consume mirando una tumba, su padre Fernando gobierna Castilla con mano de hierro, usando la firma de su hija solo cuando es estrictamente necesario, falsificándola a veces, ignorándola casi siempre. Pero la biología no perdona, ni siquiera a los reyes. En el año 1516, llega una noticia que logra filtrarse a través de las grietas de Tordesillas. Fernando el Católico ha muerto. El padre. El carcelero original. El hombre que la traicionó. Ha dejado de existir. Por un momento, el corazón de Juana se detiene. ¿Significa esto la libertad? Ella es la reina legítima. Sin su padre, no hay regente. El trono es suyo. Los nobles de Castilla, cansados de la mano dura de Fernando, miran hacia Tordesillas. Algunos incluso viajan hasta allí. Se escuchan rumores de levantamiento. ¡Viva la reina Juana!, gritan algunos en las plazas. Pero la esperanza en la vida de Juana es siempre un espejismo cruel. Fernando ha muerto, sí. Pero ha dejado un testamento. Y en ese testamento, ha pasado la antorcha de la conspiración a una nueva generación. A un joven que vive lejos, en Flandes. Un joven que no conoce a su madre. Un joven que no habla español. Carlos. El hijo primogénito de Juana. Carlos tiene 17 años. Se ha criado en la corte de Borgoña, rodeado de lujos, educado por tíos y preceptores que le han enseñado una sola cosa sobre su madre. Que está loca y que es un peligro para el Estado. Para Carlos, Juana no es una madre a la que amar. Es un problema político que resolver. Es el obstáculo entre él y la corona más poderosa del mundo. Carlos viaja a España. Es el año 1517. Viene a tomar posesión de su herencia. Pero sabe que no puede ser rey legalmente mientras su madre sea la reina propietaria. Necesita su permiso. O su sumisión. El encuentro entre madre e hijo en Tordesillas es una de las escenas más devastadoras de la historia humana. Imagina el momento. La puerta de la habitación se abre. Entra luz, mucha luz, tanta que a Juana le duelen los ojos acostumbrados a la penumbra. Entra un grupo de hombres vestidos con sedas y terciopelos brillantes, trayendo olores de perfumes caros y aire fresco. En el centro del grupo hay un muchacho. Alto. Con la mandíbula prominente de los Habsburgo. Pálido. Juana lo mira y, por un segundo, el tiempo se pliega. Cree ver a Felipe. Cree ver a su marido joven, tal como era cuando se enamoraron en Flandes. El parecido físico es innegable. Juana se levanta, temblando, extiende una mano huesuda y sucia hacia él. Pero el muchacho no la abraza con calidez. Se mantiene rígido. La observa con una mezcla de curiosidad científica y repulsión. Ve a una mujer envejecida prematuramente, vestida con harapos negros, en una habitación que huele a encierro. Ve a su hermana pequeña, Catalina, escondida detrás de las faldas de la madre, vestida como una campesina, salvaje y asustada. Carlos hace una reverencia formal. Le habla en francés, porque apenas domina el castellano. Le dice que ha venido a cuidarla. Le dice que él se encargará de todo. Juana, en su desesperación, quiere creerle. Es su hijo. Es su sangre.
Hijo mío, murmura ella, sois tan hermoso como vuestro padre. Pero Carlos no ha venido a liberarla. Ha venido a asegurarse de que la jaula sea segura. Se reúne con el marqués de Denia, el carcelero. Le pregunta si es cierto que la reina está loca. El marqués, que sabe quién le paga ahora, asiente con fervor. Le cuenta historias exageradas. Le dice que la reina es violenta, que blasfema, que está poseída. Carlos escucha lo que quiere escuchar. Le conviene que su madre esté loca. Si está loca, él es el rey. Antes de irse, Carlos toma una decisión que demuestra que tiene el hielo en las venas. Mira a su hermana Catalina. Ve que la niña está creciendo como una salvaje en ese encierro. Decide que eso no es digno de una infanta de España. Pero en lugar de liberar a ambas, decide separarlas. Ordena que se lleven a Catalina. La escena es brutal. Los guardias entran para arrancar a la niña de los brazos de su madre. Juana lucha. Grita. Araña. Es una leona defendiendo a su cachorro. No me la quitéis. Es lo único que tengo, aúlla mientras la sujetan. La niña llora, aterrorizada, mientras se la llevan por el pasillo oscuro. La puerta se cierra de nuevo. El cerrojo cae con más peso que nunca. Juana se queda sola. Totalmente sola por primera vez en años. El silencio que sigue es absoluto. Es el silencio de la muerte en vida. Carlos se va, coronado rey, dueño del mundo, dejando a su madre rota en el suelo de piedra. El aislamiento no es solo físico. Es informativo. Y aquí es donde entra en juego la verdadera perversión del marqués de Denia. Este hombre no se limita a cerrar puertas. Construye una realidad alternativa para la reina. Juana, a pesar de su encierro, sigue siendo una mujer devota. Suplicaba ir a misa. Suplicaba visitar el monasterio de Santa Clara para rezar por el alma de Felipe. Era su única petición constante. Para negarle este consuelo sin parecer un monstruo, el marqués inventa una mentira que roza lo diabólico. Le dice que no puede salir porque hay una plaga. Le cuenta que la peste negra ha vuelto a asolar Castilla, que la gente muere por miles en las calles de Tordesillas, que el aire mismo es venenoso. Señora, le susurra con falsa preocupación, si ponéis un pie fuera de este palacio, moriréis. Juana, aterrorizada por la enfermedad que ya se llevó a su esposo, se recluye aún más. Pasa días enteros mirando por las rendijas de las ventanas tapiadas, intentando ver si hay cadáveres en las calles. El marqués llega al extremo de prohibir que nadie en el palacio estrene ropa nueva, para que la reina crea que la economía está colapsada por la peste. Es una puesta en escena teatral diseñada para una audiencia de una sola persona. Es el show de Truman pero en el siglo XVI, gótico y cruel. Y en medio de esta farsa, la relación con su hija Catalina se vuelve aún más claustrofóbica. La niña, antes de ser arrancada de su lado, vive una realidad distorsionada. Juana, en su obsesión por protegerla de esa peste imaginaria y de los hombres malos que quieren llevársela, no la deja salir de la habitación. La niña mira el río Duero a través de los cristales sucios y pregunta cómo es el mundo. Juana le cuenta cuentos de Flandes, de bailes y de música, pero le advierte que todo eso se ha acabado. Que fuera solo hay muerte. Está criando a la infanta en el miedo para que no quiera irse. Es un amor tóxico, sí, pero es la única forma de amor que le han dejado. La higiene espiritual también se convierte en un arma. Los carceleros le niegan los sacramentos. Le dicen a los sacerdotes que la reina está endemoniada, que escupe la hostia consagrada. ¿Por qué hacen esto? Porque si la iglesia declarara oficialmente que Juana es una hereje o una poseída, cualquier reclamo suyo al trono quedaría anulado por ley divina. Denia escribe cartas secretas a Carlos V diciendo:
A vuestra madre no se le debe permitir confesarse, pues en la confesión podría decir verdades que a vuestra majestad no le convienen. Es brutal. Le están robando no solo la corona, sino la salvación de su alma. Pero el muro de silencio se rompe violentamente en 1520. Y este evento merece ser contado con el detalle de una película de guerra, porque es el único momento en 40 años donde la adrenalina vuelve a correr por las venas de Juana. La revuelta de los comuneros no toca a la puerta. La derriba. Imagina el sonido. Juana lleva años escuchando solo susurros y el viento. De repente, escucha cañones. Escucha el estruendo de la artillería golpeando las murallas de Tordesillas. El pueblo se ha levantado. Los nobles rebeldes, liderados por Padilla, Bravo y Maldonado, quieren sacar al rey extranjero y restituir a la reina española. El ataque a Tordesillas es feroz. El marqués de Denia, cobarde como todos los tiranos cuando pierden el control, intenta resistir, pero la furia popular es imparable. Los comuneros prenden fuego a las puertas. El humo entra en el palacio. Imagina a Juana en su habitación, oliendo el humo, escuchando los gritos de «¡Viva la reina!». Por primera vez, el caos no está en su cabeza. Está afuera, y viene a salvarla. Los rebeldes irrumpen en el palacio. No son cortesanos perfumados. Son soldados con armaduras abolladas, cubiertos de polvo y sangre. Entran en los aposentos reales con las espadas en la mano, pero al ver a la reina, se detienen. Se quitan los yelmos. Se arrodillan. El contraste es visualmente impactante. Una mujer vieja, vestida con harapos negros, rodeada de capitanes de guerra que la miran como a una santa viviente. Juan de Padilla, el líder, se acerca. Le habla con respeto. Le dice: «Señora, mandad, y Castilla obedecerá». Durante unas semanas, Tordesillas deja de ser una prisión y se convierte en la capital de la España libre. La Santa Junta de los Comuneros se instala allí. Los carceleros huyen o son encarcelados. Juana vuelve a presidir la sala del trono. Recibe a los embajadores. Escucha las quejas del pueblo contra su hijo Carlos. Y aquí es donde la historia nos muestra que Juana no estaba loca. Estaba rota, sí, pero no loca. Durante estas audiencias, Juana demuestra una memoria política prodigiosa. Recuerda leyes de la época de su madre. Pregunta por las cuentas del reino. Denuncia los maltratos del marqués de Denia con una claridad que hace llorar a los escribanos. Les cuenta cómo le prohibían comer, cómo le robaban las joyas. El mundo, por fin, escucha su versión. Pero entonces llega el momento de la verdad. El documento. Los comuneros necesitan su firma. Una sola firma al pie de un decreto que diga: «Yo, Juana, reasumo el poder». Con esa firma, Carlos V deja de ser rey. Con esa firma, la guerra civil estalla a gran escala, pero Juana recupera su libertad. Le ponen la pluma en la mano. La tinta está fresca. El pergamino espera. Juana mira el papel. Mira a Padilla. Mira a los ojos de esos hombres que dicen querer salvarla. Pero, ¿qué ve realmente? Juana ha vivido rodeada de conspiraciones toda su vida. Su mente paranoica empieza a trabajar. ¿Son estos hombres diferentes a su padre? ¿Diferentes a su esposo? ¿O solo quieren usar su firma para tomar el poder ellos y luego encerrarla de nuevo? Además, hay un terror religioso profundo inculcado en ella. Ir contra Carlos es ir contra su hijo. Y en la mentalidad del siglo XVI, una madre no destruye a su hijo, aunque el hijo sea un monstruo. Juana tiembla. La pluma gotea tinta sobre la mesa, no sobre el papel. «No puedo», susurra. «No puedo dividir el reino». Es una tragedia shakespeariana.
Tiene la llave de su celda en la mano, pero se niega a girarla. Los comuneros se desesperan. Le ruegan. Pasan días intentando convencerla. Pero Juana se encierra en un mutismo obstinado. Su no es su última forma de poder. No va a firmar. No va a ser el peón de nadie nunca más, ni siquiera de sus libertadores. La oportunidad se desvanece. Las tropas imperiales de Carlos se reagrupan. Llegan refuerzos de Alemania. La batalla final en Villalar es una masacre. Los campos se llenan de cadáveres de comuneros. Padilla y los otros líderes son capturados y decapitados al día siguiente. Cuando la noticia de la derrota llega a Tordesillas, el silencio vuelve a caer como una losa de plomo. Los soldados rebeldes se van. Los sirvientes leales desaparecen. Y entonces, se escucha el sonido más aterrador de todos. El regreso del carruaje del Marqués de Denia. Vuelve. Y esta vez, no viene solo a vigilar. Viene a vengarse. Carlos V le da instrucciones claras. Ya no habrá más contemplaciones. El marqués entra en la habitación de Juana con una sonrisa sádica. La reina lo mira, sabiendo lo que viene. El castigo por su breve momento de libertad será un infierno en vida. Le quitan las ventanas. No es una metáfora. Llaman a albañiles y tapian con ladrillos las ventanas de sus aposentos, dejando solo una pequeña rendija cerca del techo para que entre un hilo de luz gris. Le quitan las velas. A partir de ahora, cuando se ponga el sol, Juana vivirá en la oscuridad total. Le quitan sus pocas posesiones personales. Y lo peor de todo. El marqués decide que la reina necesita purificarse. Comienzan las torturas físicas disfrazadas de medicina. Los baños de agua hirviendo. Las correas para atarla a la cama cuando se agita. La obligan a escuchar misa a través de un agujero en la pared, sin ver al sacerdote, como si fuera una leprosa. Juana entra en la fase final de su desintegración. Deja de hablar con los vivos. Solo habla con las sombras. Empieza a desarrollar una relación extraña con las ratas y los insectos que entran en su celda. Son sus únicos súbditos leales. La reina de un imperio donde nunca se pone el sol termina reinando sobre un imperio de polvo y oscuridad de 4 metros cuadrados. Pero incluso ahí, en lo más profundo del pozo, hay destellos de la leona. Cuando el marqués entra a recriminarle algo, Juana a veces se yergue, a pesar de sus piernas hinchadas y llagadas, y le grita con una voz que hace temblar los vidrios. Yo soy la reina. Tú solo eres el hijo de un traidor. Esos gritos resuenan por los pasillos de Tordesillas, asustando a las nuevas sirvientas, recordándoles a todos que la prisionera de la torre no es un animal, es la hija de Isabel la Católica. Y así pasan los años. 20, 30, 40. El mundo cambia afuera. Hernán Cortés conquista México. Pizarro toma Perú. El oro fluye hacia España. Lutero rompe la iglesia. Pero para Juana, hoy es el mismo día que ayer. Es el día eterno de la espera. Esperando a que la muerte, el único caballero que nunca la ha traicionado, venga finalmente a rescatarla. Pero la crueldad de los hombres no tiene límites. Carlos se da cuenta de que el secuestro de la niña ha sido un error táctico. Juana entra en una depresión tan profunda que deja de comer y de beber por completo. Está decidida a dejarse morir. Y a Carlos no le conviene una madre muerta, porque eso complicaría la sucesión y daría alas a sus enemigos. Le conviene una madre viva pero invisible. Así que, con una frialdad calculadora, devuelve a la niña. Pero no es un acto de piedad. Es una herramienta de control. Tendréis a vuestra hija, le dice el mensaje, siempre y cuando os portéis bien. Siempre y cuando firméis los documentos que os ponga delante el marqués.
Y así se establece la dinámica de los siguientes años. El chantaje emocional. Juana aprende a ser dócil para proteger a Catalina. Aprende a cavar. Aprende a firmar papeles sin leerlos, sabiendo que cada firma suya le da más poder al hijo que la desprecia. Mientras tanto, fuera de los muros, el mundo arde. Es la época de la Reforma Protestante, de los descubrimientos en América, de las guerras en Italia. Pero en Tordesillas, el evento más importante es si hoy traerán velas o no. Si hoy la reina tendrá permiso para asomarse a la ventana. El marqués de Denia perfecciona su tiranía. Controla quién entra y quién sale. Incluso impide que los propios hijos de Juana la visiten o le escriban sin su supervisión. Hay cartas desgarradoras que se conservan en los archivos, donde Juana pide cosas simples. Ropa limpia para su hija, un poco de comida fresca, que le arreglen el techo que tiene goteras. Son las peticiones de una mendiga, escritas por la mano de una reina. Hay un momento, sin embargo, en que la historia parece darle una última oportunidad. Una última grieta en el muro. Es el año 1520. La guerra de las comunidades. Castilla se levanta contra Carlos. El pueblo y la baja nobleza están hartos de este rey extranjero que saca el oro de España para gastarlo en Alemania. Hartos de sus consejeros flamencos. Buscan una bandera. Buscan legitimidad. Y recuerdan a Juana. El ejército comunero, liderado por Juan de Padilla, llega a Tordesillas. Toman la ciudad. Entran en el palacio. El marqués de Denia huye como la rata que es. De repente, Juana se ve rodeada no por carceleros, sino por caballeros que se arrodillan ante ella. Le besan la mano. La llaman majestad. Le dicen que ella es la única soberana, que su hijo es un usurpador. Imagina la confusión en la mente de Juana. Después de años de oscuridad y luz de gas, de repente le dicen que ella tenía razón. Que no está loca. Que es la reina. Los comuneros le piden que firme un documento. Solo uno. Un decreto que revoque el poder de su hijo Carlos y asuma a ella el gobierno. Si firma ese papel, la historia de España cambia para siempre. Carlos caería. Juana sería libre. Juana escucha. Habla con los líderes rebeldes. Los cronistas de la época se sorprenden de su lucidez. La loca pregunta por la situación del reino, por las finanzas, por las leyes. Razona perfectamente. No hay rastro de demencia, solo de cansancio y desconfianza. Pero al final, no firma. ¿Por qué? Los historiadores han debatido esto durante siglos. Algunos dicen que fue por lealtad a su hijo, a pesar de todo. Que la sangre pesaba más que su propia libertad. Otros dicen que fue por miedo religioso, que creía que ir contra su hijo era ir contra Dios. Pero hay una teoría más oscura, más triste y más probable. Juana ya no creía en nada. Había sido traicionada por su esposo. Traicionada por su padre. Traicionada por su hijo. ¿Por qué iba a confiar en estos nobles rebeldes? ¿Quién le aseguraba que no eran solo otros hombres buscando usarla para sus propios fines? Juana mira el documento, mira la pluma, y simplemente niega con la cabeza. Prefiere la jaula conocida a la libertad incierta de ser, una vez más, el títere de alguien. La rebelión comunera es aplastada en la batalla de Villalar. Los líderes son ejecutados. Y Tordesillas vuelve a cerrar sus puertas. El marqués de Denia regresa, más rencoroso, más cruel que antes. Ahora tiene carta blanca de Carlos para castigar a la reina por haber recibido a los rebeldes. El encierro se endurece. Las ventanas se tapian. Literalmente. El marqués ordena levantar muros delante de las ventanas de los aposentos de la reina para que no pueda ver la calle,
para que no pueda hacer señales a nadie. La oscuridad se vuelve permanente. La hija, Catalina, crece y finalmente es sacada de allí para casarse con el rey de Portugal. Esta vez es definitivo. Juana se queda sola de verdad. Los años pasan y se convierten en décadas. El pelo de Juana se vuelve blanco. Su ropa se deshace en jirones. Su cuerpo se encorva. Pero su mente, esa mente torturada, sigue resistiendo a su manera. Desarrolla miedos extraños, sí. Teme que la envenenen, por lo que obliga a probar su comida. Teme a las monjas que la cuidan, creyendo que son brujas enviadas por sus enemigos. Pero, ¿son locuras? ¿O son miedos racionales de alguien que vive en un nido de víboras? Hay un episodio final en este bloque que resume el horror de su existencia física. La higiene. Como protesta, Juana se niega a que la toquen. Se niega a lavarse. Su piel se cubre de llagas. Sus piernas se hinchan y se paralizan por la falta de movimiento. El marqués de Denia escribe a Carlos V pidiendo permiso para usar la fuerza. Y el emperador, el hombre más poderoso de la cristiandad, da su permiso para que torturen a su madre con tal de mantener las apariencias. Entran hombres en su habitación. La sujetan entre varios. La desnudan a la fuerza. Le echan agua hirviendo para limpiarla, frotan su piel con paños ásperos hasta que sangra. Ella grita, aterrorizada, humillada. No es un baño. Es una violación de su poca dignidad restante. Y todo esto ocurre mientras en los salones de Europa se celebran las victorias del emperador Carlos, el defensor de la fe. La paradoja es insoportable. La madre del César se pudre en vida en una celda oscura, mientras el hijo construye un imperio sobre sus hombros. Juana se convierte en algo menos que humana a los ojos de sus captores. Se convierte en la cosa que hay que mantener viva pero oculta. Pero incluso en este abismo, hay momentos de una claridad que corta como un cuchillo. A veces, en medio de la noche, se escucha a la reina cantar. Canciones antiguas de la corte de su madre. Canciones de Flandes. O se la escucha hablar con Felipe. No con el cadáver, sino con el recuerdo. Le cuenta cómo ha crecido su hijo. Le cuenta cómo la han traicionado todos. Y en esas conversaciones unilaterales, Juana encuentra una extraña paz. Porque en su mente, en ese refugio interior que nadie puede tocar, ella sigue siendo libre. Sigue siendo la joven infanta que cruzó el mar por amor. El mundo exterior la ha olvidado. La corte la ha enterrado. Pero en la jaula de piedra de Tordesillas, el corazón de Juana sigue latiendo, alimentado por el rencor, por el dolor y por una resistencia silenciosa que durará hasta su último suspiro. Estamos llegando al final de su vida, pero no al final de su sufrimiento. Todavía queda el último acto. La llegada de la verdadera locura, la decadencia final y la muerte que, por fin, vendrá a buscarla no como un enemigo, sino como un viejo amigo que llega tarde a la cita. Tordesillas, año 1522. La puerta se ha cerrado tras la derrota de los comuneros y el silencio ha vuelto a caer como una losa de mármol. Pero esta vez, el silencio tiene una textura diferente. Ya no es el silencio de la espera, de quien aguarda que su esposo despierte o que su padre regrese. Es el silencio de la resignación absoluta. Es el sonido del polvo acumulándose sobre los muebles, capa tras capa, año tras año. Entremos en esa habitación. No como visitantes, sino como fantasmas que observan desde las esquinas. La cámara real se ha convertido en un ecosistema cerrado. Las ventanas, tapiadas por orden del marqués de Denia tras la revuelta, solo permiten la entrada de la luz a través de rendijas altas, casi en el techo.
Esto crea un efecto visual perpetuo de atardecer. No importa si afuera es mediodía bajo el sol abrasador de Castilla o si es medianoche. Dentro, siempre es esa hora gris, incierta, donde las formas se desdibujan. Juana aprende a vivir en esa penumbra. Sus ojos se dilatan. Su oído se agudiza. Aprende a distinguir los pasos de los guardias por el roce de las cotas de malla contra la piedra. Aprende a saber qué día de la semana es por los cánticos lejanos de las monjas del convento de Santa Clara, al otro lado del muro. El mundo se ha reducido a sonidos y sombras. Para entender la magnitud del horror, hay que detenerse en la arquitectura del encierro. No es simplemente una puerta cerrada. Es un sistema diseñado para anular los sentidos. El marqués de Denia, con una crueldad meticulosa, ordena que se tapien no solo las ventanas que dan a la calle, sino también las que dan al río. Dice que el aire húmedo daña la salud de la reina, pero la verdad es que quiere evitar que los barqueros escuchen sus lamentos. La habitación real se convierte en una caja ciega. Imagina vivir sin saber si llueve o hay sol. La única referencia del mundo exterior son las campanas. Juana aprende a medir su vida por los tañidos de bronce. Laudes, vísperas, completas. El sonido del metal golpeando se convierte en el latido de su corazón. Y en este vacío sensorial, Juana crea un mundo propio para su hija. La educación de la infanta Catalina es uno de los capítulos más tristes y hermosos de esta historia. Juana no tiene libros, se los han quitado casi todos. No tiene maestros. Ella es la única ventana de la niña al universo. Imagina la escena. Madre e hija sentadas en el suelo, sobre una alfombra raída, a la luz de una única vela de sebo que humea. Juana usa las sombras proyectadas en la pared para enseñarle historia a Catalina. Con sus manos huesudas, crea figuras. Un águila que representa el imperio, un barco que representa el viaje fatal a Flandes. Le enseña francés, le enseña latín, le enseña protocolo de corte. La espalda recta, Catalina, le susurra. Nunca bajes la mirada ante un hombre, aunque ese hombre tenga la llave de tu celda. Eres hija de reyes. Es una corte de las sombras. Juana organiza recepciones imaginarias. Le hace reverencias a la niña y la niña le responde. Bailan sin música, tarareando melodías antiguas que apenas recuerdan. Para Catalina, esa habitación oscura es todo el reino. No sabe que existen bosques verdes o mares azules más allá de las palabras de su madre. Juana le pinta un mundo exterior aterrador, lleno de la peste y de traidores, para que la niña nunca quiera irse. Es un acto de egoísmo, sí, pero nacido del terror absoluto a la soledad. La está protegiendo de la única forma que sabe. Secuestrando su mente para que se quede con ella en el abismo. Y mientras estas miserias humanas ocurren dentro, afuera el mundo sigue girando con una indiferencia insultante. El paso del tiempo en Tordesillas se mide por la temperatura de la piedra. En invierno, el palacio es una nevera. El viento de la estepa castellana se cuela por las rendijas invisibles y congela el agua en los jarros. Juana, que se niega a usar las pieles que le envían porque cree que están malditas, tirita bajo mantas raídas. El frío se le mete en los huesos, un dolor sordo y constante que no la deja dormir. Pasa las noches de enero ovillada, intentando conservar el calor de su propio aliento, escuchando como el río Duero ruge crecido y violento allá abajo. Luego llega el verano. Y el verano en Castilla es un horno. El sol golpea los muros de ladrillo y adobe hasta que irradian calor incluso de noche. La habitación cerrada, sin ventilación por las ventanas tapiadas, se convierte en un baño de vapor viciado. El aire pesa. Las moscas, miles de ellas, entran y zumban alrededor de la reina inmóvil. El olor se vuelve insoportable. Juana suda, se deshidrata,
pero sigue sin pedir agua a sus carceleros para no darles el gusto de verla suplicar. Otoños de lluvia interminable que humedecen las paredes y hacen brotar moho en las esquinas. Primaveras que traen el olor de las flores del campo, un perfume que para Juana es el recuerdo más doloroso de todos, porque le recuerda la libertad de los campos de Flandes. 46 primaveras. 46 inviernos. Es una erosión lenta, como una gota de agua cayendo sobre una roca de granito. Juana es la roca. Y aunque es dura, aunque es de piedra real, la gota termina cavando un agujero. Su memoria empieza a fallar. Ya no recuerda bien la cara de Felipe. Ya no sabe si han pasado 10 años o 100. A veces pregunta si su padre Fernando sigue vivo, olvidando que murió hace décadas. El tiempo se ha comido su historia. Pero en este naufragio, Juana tiene una tabla de salvación. O quizás, un ancla que la hunde más. Su hija, Catalina. La infanta ha dejado de ser un bebé y entra en la adolescencia dentro de este cautiverio. Y la relación que se forja entre ellas es digna de un estudio psicológico profundo. No es solo amor maternal. Es una simbiosis desesperada. Imagina la vida de Catalina. Una niña que debería estar aprendiendo a bailar en la corte, a tocar el laúd, a coquetear con duques. En cambio, su mundo son 4 paredes y una madre que oscila entre la depresión catatónica y la furia protectora. Juana, aterrorizada por la idea de perderla, desarrolla una vigilancia paranoica. No deja que los sirvientes se acerquen a la niña. Teme que la envenenen. Teme que le llenen la cabeza de mentiras sobre su madre. Hay días en los que Juana no deja que Catalina se levante de la cama. El suelo está frío, le dice. El aire está viciado. Pasan horas, días enteros, madre e hija acostadas juntas en la oscuridad, susurrándose historias. Juana le cuenta sobre Flandes. Le describe los banquetes de Malinas con tanto detalle que la niña casi puede saborear el vino especiado y ver los colores de los trajes. Pero siempre hay una advertencia al final del cuento. Todo eso es peligroso, Catalina. Fuera de aquí, los hombres son lobos. Aquí estás segura. Aquí mamá te protege. Es una forma de amor asfixiante. Catalina crece vestida con ropas viejas, a veces con pellizas de piel de oveja como una campesina pobre, porque Juana rechaza los vestidos que envía la corte, temiendo que estén hechizados o impregnados de peste. La infanta de España, hermana del emperador del mundo, vive como una salvaje en una cueva de lujo podrido. Y sin embargo, Catalina la ama. La defiende. Cuando el marqués de Denia entra para inspeccionar la celda, la niña se pone delante de su madre. Ha aprendido a leer los humores del carcelero, ha aprendido a ser diplomática para evitar que castiguen a Juana. Es una niña que ha tenido que convertirse en adulta y en diplomática antes de tiempo. Pero el tiempo es un depredador paciente. En el año 1524, la maquinaria política de Carlos V, el hijo ausente, vuelve a ponerse en marcha. Carlos necesita una alianza con Portugal. Y tiene una hermana en edad de merecer guardada en un cajón en Tordesillas. Catalina debe casarse con el rey Juan III de Portugal. La operación para sacar a Catalina de la celda se planea como un secuestro militar. Saben que Juana no la dejará ir. Saben que peleará. Así que recurren al engaño. Una noche, el marqués de Denia entra con una sonrisa falsa. Le dice a la reina que van a organizar un torneo en su honor. Que deben salir al patio amurallado para ver los juegos. Juana desconfía, pero Catalina, joven y deseosa de ver el cielo abierto, le ruega a su madre. Juana cede por amor a su hija. Salen. El aire fresco las golpea. La luz de las antorchas las deslumbra. Y en ese momento de confusión, actúan.
Separan a la madre de la hija. Un muro de guardia se interpone. Toman a Catalina y la llevan hacia un carruaje que espera con los caballos listos. Juana intenta correr, pero sus piernas, debilitadas por años de inmovilidad, le fallan. Cae al suelo de piedra del patio. Grita el nombre de su hija. Catalina. No la llevéis. Me matáis si os la lleváis. Catalina llora mientras la meten en el carruaje. Mira hacia atrás y ve a su madre en el suelo, una figura oscura retorciéndose de dolor emocional. El carruaje arranca. Las ruedas truenan sobre el empedrado y el sonido se aleja. Juana es arrastrada de vuelta a su habitación. Y esta vez, cuando la puerta se cierra, el sonido es definitivo. Se ha quedado sola. Cuando Catalina se va, el silencio que deja no es vacío. Se llena de presencias. La soledad prolongada hace cosas extrañas a la mente humana. El cerebro, hambriento de estímulos, empieza a fabricarlos. Y Juana, que lleva décadas viviendo entre recuerdos, empieza a verlos materializarse. Los guardias que vigilan la puerta escuchan cosas que les hielan la sangre. No son gritos de furia. Son conversaciones. Conversaciones tranquilas, pausadas, con interlocutores invisibles. Juana recibe visitas en su imaginación. Una noche, cree ver a su madre, Isabel la Católica. Pero no la ve como la reina poderosa de los cuadros, sino como la anciana enferma que murió pidiéndole que cuidara el reino. Juana discute con ella. Le reprocha el testamento. Me dejaste atada, madre, le dice al aire viciado de la celda. Me dejaste en manos de los lobos. Y luego, hace una pausa, como si escuchara una respuesta, y asiente. Otras noches, el visitante es Felipe. Pero no el Felipe joven y hermoso. Es el Felipe cadáver. El Felipe que ella arrastró por los campos. Juana le pide perdón por haber dejado que lo enterraran. Le promete que pronto irán juntos a Granada. Acaricia el aire como si tocara una mejilla fría. Estas alucinaciones no son constantes. Tienen ciclos. Hay días de una lucidez dolorosa, donde Juana sabe perfectamente dónde está y quién es, y esos son los peores días, porque la realidad la golpea sin anestesia. Y hay días de niebla, donde el pasado y el presente se funden, y ella vuelve a ser la joven archiduquesa en Flandes, esperando que su marido vuelva de cazar. El marqués de Denia utiliza esto. Cuando informa a Carlos V, describe estas escenas con detalle morboso para justificar el presupuesto de la prisión. La reina habla con demonios, escribe. No entiende que la reina solo está intentando poblar su soledad con los únicos seres que nunca la traicionaron. Los muertos. Pero no solo de fantasmas vive la prisionera. Hay demonios de carne y hueso que comparten su encierro, y a veces son peores que los espectros. Hablemos de las mujeres. Las sirvientas. Las llamadas monteras. Uno podría pensar que, siendo mujeres, tendrían cierta empatía con la reina caída. Pero el sistema carcelario de Tordesillas está diseñado para corromper el alma. Estas mujeres son seleccionadas por el marqués de Denia no por su lealtad, sino por su crueldad y su capacidad para el chisme. Se convierten en las espías de alcoba. Imagina la humillación diaria. Juana no tiene intimidad. Nunca. Ni para vestirse, ni para hacer sus necesidades, ni para llorar. Siempre hay un par de ojos observándola desde la esquina de la habitación. Ojos que juzgan. Ojos que calculan. Estas mujeres tienen órdenes estrictas de anotar todo lo que dice la reina en sus delirios. Si Juana murmura una maldición contra su hijo Carlos, las sirvientas corren a decírselo al marqués para ganar unas monedas extra. Y el maltrato no es solo verbal. Hay crónicas oscuras, borradas de los libros oficiales, que hablan de golpes.
Sí, golpes a una reina. Cuando Juana tiene sus ataques de furia, cuando lanza platos o intenta arañar las puertas, las monteras no la calman con palabras. Usan la fuerza bruta. Hay forcejeos en la oscuridad. Pellizcos. Empujones contra la pared. Estate quieta, loca, le sisean al oído. Juana aprende a odiarlas. Aprende a guardar silencio cuando ellas están cerca. Desarrolla una astucia de animal acorralado. Esconde pequeños objetos debajo de su almohada. Un trozo de pan duro, una cinta vieja, un clavo oxidado. Tesoros miserables que ella protege con su vida porque son las únicas cosas que son suyas. La marquesa de Denia, la esposa del carcelero, es la peor de todas. Entra en la habitación real vestida con sedas robadas del ajuar de la propia Juana. Se pasea delante de la reina luciendo sus joyas. Es una tortura psicológica refinada. Ver a tu carcelera usando tu corona, usando tus vestidos, mientras tú te pudres en harapos. Juana la mira con un fuego helado en los ojos y le dice: podrás llevar mis ropas, pero nunca tendrás mi sangre. Y esa verdad, esa superioridad de linaje que ni la prisión puede borrar, es lo que más enfurece a sus captores. El colapso que sigue es total. Juana entra en un estado de luto profundo. No por Felipe, esta vez, sino por la soledad. Deja de hablar. Pasa semanas enteras mirando la pared donde antes dormía su hija. La ausencia de Catalina es una presencia física en la habitación. Es un fantasma que se sienta a la mesa y se acuesta en la cama. Aquí comienza la degradación física acelerada. Sin Catalina para cuidarla, para animarla a comer, para peinarla, Juana se abandona. Se niega a usar la vajilla de plata porque dice que no es digna. Come con las manos, y solo pan y queso, cosas que no puedan ser envenenadas fácilmente. El abandono higiénico, que antes era una protesta, ahora se vuelve una tortura autoinfligida. El marqués de Denia informa a la corte con frialdad burocrática. Su Alteza duerme sobre el suelo, a veces sobre sus propios desechos. No permite que se cambien las pajas de su jergón. Es una imagen dantesca. La reina más poderosa de la cristiandad viviendo en condiciones que harían llorar a un mendigo. Pero hay que entender la lógica de la locura o de la desesperación extrema. Juana cree que si se mortifica, si sufre lo suficiente, Dios le devolverá a su hija. O quizás, simplemente, quiere volverse repulsiva para que los hombres la dejen en paz. Si es un monstruo sucio y maloliente, nadie querrá casarla de nuevo. Nadie querrá usarla. Su suciedad es su armadura. Pasan los años. 1530. 1540. Carlos V visita a su madre algunas veces. Son visitas cortas, tensas. Él llega rodeado de su corte imperial, brillante, poderoso. Entra en la celda oscura con un pañuelo perfumado en la nariz. Ve a esa criatura en la sombra y apenas puede reconocer a la mujer que le dio la vida. Las conversaciones son breves. Carlos le habla de guerras contra Francia, de herejes en Alemania, de oro en las Indias. Juana lo escucha en silencio, con una mirada que traspasa su armadura. A veces le pregunta: ¿eres feliz, hijo mío, con todo ese mundo que has robado? Carlos no responde. Se va rápido, huyendo de esa mirada que lo juzga más que cualquier tribunal divino. Y así llegamos a la etapa final. La década de 1550. Juana es una anciana de 70 años. Su cuerpo ya no resiste. Las piernas se le hinchan debido a la hidropesía. La falta de movimiento le provoca úlceras de presión, llagas profundas que no cicatrizan. El dolor físico se convierte en su único compañero constante. Hablemos del cuerpo. Ese cuerpo sagrado, ungido, de sangre real.
Después de 40 años de inmovilidad casi total, el cuerpo de Juana es una ruina. La falta de sol ha dejado sus huesos frágiles como el cristal. La falta de comida fresca le ha hecho perder casi todos los dientes. Pero lo peor ocurre en sus piernas. La circulación sanguínea se detiene. La hidropesía hincha sus extremidades hasta que la piel se rompe. Aparecen úlceras. Llagas abiertas que supuran. El dolor es constante, un latido de fuego en la oscuridad. Juana gime en sueños. Los médicos de la época, en su ignorancia brutal, deciden intervenir. Y aquí presenciamos una escena de tortura medieval legitimada por la ciencia. Entran en la habitación con braseros encendidos. Traen hierros largos con puntas planas. Juana, al ver el fuego, entra en pánico. Recuerda el infierno del que le hablan los curas. No me toquéis, aúlla. Intenta arrastrarse hacia el rincón de la cama, protegiéndose con las mantas sucias. Pero son 4 hombres contra una anciana lisiada. La sujetan. Le atan las muñecas a los postes de la cama con correas de cuero crudo. Ella muerde, escupe, maldice en castellano y en francés. El médico acerca el hierro al rojo vivo a la pierna hinchada. El sonido de la carne quemada es un siseo horrible. El olor a chamusquina inunda la habitación cerrada, mezclándose con el olor a encierro. Juana grita hasta que se le rompe la voz. Se desmaya del dolor. Cuando despierta, horas después, está sola de nuevo. Las heridas arden. Pero algo ha cambiado en ella. Ese dolor físico extremo ha matado lo último que quedaba de su voluntad de vivir. Ya no quiere resistir. Ya no quiere protestar. Ha comprendido que su cuerpo es una prisión dentro de otra prisión. Y empieza a desear, con una intensidad religiosa, que la cerradura de carne se rompa de una vez por todas. Es en este estado, quemada, atada y rota, donde empieza a rechazar la comida por completo. No es una huelga de hambre política como las de su juventud. Es una despedida. Cierra la boca como quien cierra una puerta. Solo acepta pequeños sorbos de agua que le dan con una esponja. Se está apagando. Se está convirtiendo en polvo antes de tiempo. Pero si hay un lugar donde la batalla se vuelve física y espiritual al mismo tiempo, es en el camino a la capilla. La obsesión del Estado porque la reina asista a misa choca contra la voluntad de hierro de Juana. Ella se niega a ir. Dice que las brujas del altar se burlan de ella. Entonces, el marqués de Denia construye la coria. Es un pasadizo. Un corredor de madera, estrecho y oscuro, que conecta directamente los aposentos de la reina con el altar mayor de la iglesia, pero sin que el pueblo pueda verla. Es un tubo para transportar a la prisionera. Los domingos por la mañana, la escena es brutal. Juana se agarra a los postes de su cama. No iré. No iré, grita. Los guardias entran. Tienen que arrastrarla. Literalmente. La toman de los brazos y de los pies. La reina, ya anciana, patalea, se deja caer al suelo, hace peso muerto. La arrastran por el suelo de piedra, luego por las tablas de madera de la coria. Imagina el sonido de los talones de la reina golpeando la madera. Imagina los jadeos de los guardias. Es una violación semanal de su voluntad. La llevan hasta una celda con rejas que da al altar. Allí la dejan, tirada en el suelo, jadeante, mientras el sacerdote comienza la misa en latín al otro lado. Juana, desde el suelo, a veces grita blasfemias para boicotear la ceremonia. A veces se tapa los oídos. A veces, simplemente llora en silencio mientras el olor a incienso le provoca náuseas. Para ella, ese Dios del que hablan los curas es un cómplice de sus torturadores. ¿Cómo puede ser bueno un Dios que permite esto?
Esta resistencia feroz es lo que preocupa a los teólogos. No es locura. Es apostasía. Es rebelión. Y por eso, cuando la muerte se acerca, la necesidad de domarla se vuelve urgente. Por eso envían a los mejores jesuitas. Necesitan que esa mujer que ha sido arrastrada por un tubo de madera durante años, diga voluntariamente creo. Pero Juana, incluso con el cuerpo roto, sigue diciendo no. En estos últimos meses, aparece la figura de Francisco de Borja. Ya no es el duque de Gandía, el noble apuesto que servía a la emperatriz Isabel. Ahora es un jesuita, un hombre santo vestido de negro. Viene con la misión de salvar el alma de la reina. Las conversaciones entre el santo y la loca son fascinantes. Borja se sienta junto a su cama. No le habla como a una niña, ni como a una demente. Le habla con respeto intelectual. Intentan convencerla de que acepte los sacramentos. Juana lo mira desde su almohada sucia. Su mente, curiosamente, está clara en estos temas. No puedo confesarme, le dice con voz ronca, porque no sé si lo que hice fue pecado. ¿Amar a mi esposo fue pecado? ¿Defender mi corona fue pecado? Si me confieso, admito que yo estuve mal y ellos estuvieron bien. Y eso no es verdad. Es una resistencia teológica asombrosa. Juana se niega a validar la narrativa de sus opresores ni siquiera ante Dios. Borja, conmovido, escribe al emperador: vuestra madre tiene muchas dudas, pero no creo que le falte el juicio tanto como dicen. Le falta consuelo, no razón. Pero el final es inevitable. Abril de 1555. La primavera explota fuera de los muros, indiferente al drama humano. Dentro, la respiración de Juana se vuelve un estertor. La gangrena avanza. El cuerpo se rinde. Ya no hay luchas. Ya no hay gritos. La fiebre le trae alucinaciones suaves. A veces cree ver a Felipe, joven y sonriente, extendiéndole la mano desde la esquina oscura. A veces cree ver a su madre, Isabel, mirándola con severidad pero con amor. A veces cree ver a Catalina niña, jugando con una muñeca de trapo en el suelo. Los sacerdotes rodean la cama. Encienden velas. El humo del incienso se mezcla con el olor de la enfermedad. Comienzan a recitar las oraciones de los agonizantes en latín. Proficicere, anima cristiana. Marcha, alma cristiana, de este mundo. Juana escucha el latín. Es el idioma de su infancia, el idioma de la corte, el idioma de la iglesia que la abandonó. Pero ahora suena dulce. Suena a despedida. Siente que el peso de las piedras desaparece. Siente que el frío de 46 inviernos encerrados empieza a disiparse. Hay un calor nuevo que le sube por los pies. No es el calor de los braseros, ni el de los hierros médicos. Es el calor del sol que no ve hace medio siglo. Abre los ojos una última vez. Mira hacia arriba, hacia el techo de vigas oscuras que ha sido su cielo durante toda una vida. Pero ya no ve madera. Ve luz. Una luz inmensa, blanca, silenciosa. Sus labios se mueven. Nadie sabe qué dice. Quizás pronuncia un nombre. Quizás solo exhala el aire viciado de Tordesillas para no volver a aspirarlo nunca más. Viernes Santo. El día en que Dios muere. El día perfecto para que una reina mártir deje de sufrir. El corazón de Juana y de Castilla, la reina propietaria, la mujer más sola de la historia, se detiene. En ese instante, en la habitación, ocurre algo extraño. El silencio cambia. Ya no es opresivo. Es un silencio de paz. Como cuando termina una tormenta muy larga y el mar se queda quieto, liso como un espejo. Los carceleros bajan la cabeza. El marqués de Denia, si es que tiene conciencia,
siente un escalofrío. La prisionera se ha escapado. Ha cruzado la única frontera que ellos no pueden vigilar. La noticia sale a galope tendido hacia Bruselas, hacia Valladolid, hacia Viena. La reina ha muerto. Los cronistas afilan sus plumas. Los políticos suspiran aliviados. Comienzan a preparar los funerales de Estado, los discursos hipócritas, los mausoleos de mármol. Van a enterrarla con honores de reina, ahora que ya no molesta. Van a esculpir su rostro en piedra blanca, serena y bella, borrando las arrugas, la suciedad y la locura. La historia oficial comienza a escribirse en ese mismo momento. La historia de Juana la Loca. Una leyenda romántica y triste para entretener a las cortes futuras. Pero nosotros, que hemos estado con ella en la oscuridad, sabemos la verdad. No fue locura. Fue una guerra de resistencia que duró 50 años. Y aunque su cuerpo perdió, su espíritu jamás firmó la rendición. Ahora, el palacio de Tordesillas es solo un cascarón vacío. Los muros siguen ahí, pero el alma que los habitaba vuela libre sobre los campos de Castilla, sobre el mar Cantábrico, hacia Flandes, hacia el pasado, hacia el olvido. Y así, poco a poco, las velas se apagan en nuestra historia de esta noche. Los imperios que construyeron Fernando el Católico y Carlos V se deshicieron con el tiempo. Sus mapas cambiaron, sus leyes se olvidaron, sus palacios se convirtieron en ruinas o museos. La ambición, el poder y la gloria son efímeros, se los lleva el viento como al polvo de los caminos. Pero la memoria de Juana permanece. Su dolor, transformado en silencio, ha sobrevivido a los siglos. Y tal vez, solo tal vez, al recordarla esta noche, le hemos dado la única cosa que ella siempre buscó y nunca encontró en vida. Comprensión. Ahora, Tordesillas duerme. El río Duero sigue fluyendo, oscuro y constante, bajo las estrellas, llevándose los viejos secretos hacia el mar. Ya no hay gritos en la torre. Ya no hay cerrojos que chirrían. Todo está en calma. Imagina por un momento que tú también estás en un lugar seguro, lejos del ruido del mundo, lejos de las preocupaciones. Al igual que Juana encontró finalmente su libertad más allá de los muros, tú puedes encontrar ahora tu descanso, dejando atrás el peso del día. Suelta los pensamientos. Deja que la oscuridad sea un manto suave y cálido que te protege. Todo está bien. La historia ha terminado. El descanso comienza. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras. Si esta historia te ha tocado, si has sentido el frío de Castilla y la soledad de la reina, te invito a suscribirte y a dejar un comentario. Esto fue Historia Mundial para dormir. Buenas noches, descansa. Y hasta la próxima historia.